Hola, bienvenidos nuevamente a un espacio que nos dedicamos, bueno, que le dedicamos a Dios para dejar que su palabra entre en nuestro corazón, para que no nos entre por un oído y nos salga por el otro. Entonces, por eso, cada semana nos reunimos a estudiar lo que la palabra de Dios tiene para decirnos en el mensaje de la misa dominical. Voy a empezar a compartir pantalla. Les recuerdo que con mucho cariño hago este estudio para todos ustedes, porque cuando yo aprendí a hacerlo, descubrí una enorme riqueza que tiene nuestra Santa Madre Iglesia para todos nosotros a través de, de la palabra de Dios, de lo que significa la misa, que más adelante les haré un video con mucho gusto sobre lo que significa la misa para nosotros, los católicos. Y, y bueno, sin más, voy a compartir pantalla y comenzamos nuestro estudio de hoy. Eh, Ahorita estoy grabando en vivo. Si se van uniendo los participantes, no, ya cuando tú veas la grabación podrás ponerle pausa e irte a las citas bíblicas que se mencionan y leerlas con más tranquilidad. Ahorita nos vamos a ir de corridito, ¿ok? Entonces, pues me dispongo a compartir la pantalla. Estamos ni más ni menos que de la mitad para allá, en el tiempo de la cuaresma. Estamos en el cuarto domingo de cuaresma. 15 de marzo del 2026 todavía. Entonces, bueno, vamos a empezar y les tengo preparado un videito. El mensaje central de este domingo es déjalo iluminar tu oscuridad, ¿ok? En base a, la, a las lecturas que se nos proponen el día de hoy. Y pues comenzamos. Y aquí, a continuación, vamos a ver el esquema que vamos a seguir. El Señor mira el corazón. Vamos a revisar la primera lectura, la segunda lectura, luego el Salmo, el Evangelio y hoy quiero terminar con lo que nos dice la segunda lectura de la liturgia de las horas tomada del oficio de lectura. Y así es como se estructura la homilía del cuarto domingo de Cuaresma. Pero primero que nada, vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo y vamos a invocarlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos con la gracia celestial, para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Y a continuación, hagamos la lectura orante de la palabra de Dios. Espero que tengas a la mano tu Biblia y como te recuerdo, para hacer este estudio puedes apoyarte de de las anotaciones que vienen en cada página. Generalmente en las Biblias católicas vienen muchas anotaciones en cada página. Entonces, si tú quieres empezar un estudio más profundo de lo que viste o escuchaste en la misa, puedes ir a tu casa y empezar revisando esas anotaciones que te darán muchísima luz para una comprensión más profunda de lo que escuchaste en la misa, ya sea dominical o misa entre semana. Porque acuérdate, no podemos amar lo que no conocemos y esta es una invitación para que tú profundices y conozcas tu fe, que no seas solamente un católico de tradición, sino que por medio de este conocimiento seas de verdad un católico comprometido con tu fe por convicción propia, porque sabes de lo que estás hablando, sabes en lo que crees. Entonces, veamos que la primera lectura fue tomada del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, y el Señor le dijo a Samuel, levántate y úngelo porque este es. En el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta.
Y en la segunda lectura, tomada de la carta de San Pablo a los Efesios, vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Y en el Evangelio nos dice el Señor, yo soy la luz del mundo. Y el oficio de lectura de hoy me pareció muy bello para incluirlo y concluir nuestra reflexión de hoy, tomada de los tratados de San Agustín Obispo sobre el Evangelio de Juan. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y aquí voy a cambiar de vista para irnos de lleno con las lecturas, ¿ok? Entonces, de la primera lectura del libro de Samuel. Habla mi Señor que tu siervo escuche. En aquellos días el Señor dijo a Samuel, llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te envío a casa de Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Cuando llegó, vio a Eliab y se dijo, seguro que estás ungido ante el Señor. Pero el Señor dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. No se trata de lo que ve el hombre, pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira el corazón. Jesé presentó a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo a Jesé, el Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé, ¿no hay más muchachos? Y le respondió, todavía queda el menor que está pastoreando el rebaño. Samuel le dijo, manda a buscarlo porque nos sentaremos a la mesa. No nos sentaremos a la mesa mientras él no venga. Jesé mandó por él y lo hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, levántate y úngelo de parte del Señor, pues es este. Samuel cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, antes erais tinieblas, pero ahora sois luz por el Señor. Vivid, pues, como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Buscad lo que le agrada al Señor sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. Pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen a ocultas, pero al denunciarlas la luz las pone al descubierto, y descubierto es luz. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y de la lectura del Santo Evangelio según San Juan, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista, y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban, ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían, el mismo. Otros decían, no es él, pero se le parece. Y él respondía, soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos, y también los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos.
Y volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó que es un profeta. Le replicaron, ¿has nacido completamente lleno de pecado y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo estás viendo. El que te está hablando, ese es. Palabra de, perdón, todavía no se acaba. Él dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Ahora sí, esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Y esta vez te traigo un ejercicio diferente, pero muy bonito, que te va a ayudar a enriquecer este estudio. Vamos a elegir una frase, un término, o mejor dicho, una ejaculatoria. Elígela para que la repitas lentamente varias veces hasta que llegue a lo profundo de tu corazón. Y te pongo el ejemplo. El hombre ve las apariencias, pero el Señor ve el corazón. Y esta la tomé de la primera lectura. Esto lo tomé del Salmo. Nada temo porque tú vas conmigo. La siguiente la tomé de la segunda lectura. Buscad lo que agrada al Señor. Y la final del Evangelio. Creo, Señor. Ahora vamos a meditar la palabra. Vamos a meditar la palabra y nos vamos a el comentario bíblico respecto de las lecturas que revisamos hoy. La primera lectura de este domingo nos relata la unción de David y es un relato que quiere ofrecernos el fracaso de la monarquía de Saúl y el ascenso desde lo más humilde de David al trono. Sabemos que esta historia está idealizada hasta el máximo por los autores de la escuela que han querido ensalzar a David como rey justo e incluso comprometer a Dios con un sistema de gobierno al que el profeta Samuel se oponía con todas sus fuerzas. Y aquí tenemos la primera cita, que te invito a ponerle pausa e ir a revisar para una comprensión más profunda del texto. Lo que pueda haber de leyenda en todo esto tiene de positivo el origen humilde y sencillo que por la libre elección llega a servir a Dios en su proyecto sobre el pueblo. Debería ser patente que los criterios morales de la escuela deuteronomista que redacta todo esto eran mucho más éticos y morales que la realidad histórica dura de cómo David subió al trono. En todo caso, la significación teológica del relato no deja lugar a dudas. Dios elige a David porque es el más pequeño, el que menos intereses tiene en todo esto, aunque la historia real de David y de su subida al trono en el libro de Samuel sea mucho menos limpia y clara. La historia de Israel es tan escabrosa como todas las historias de los pueblos circundantes. El profeta Samuel no quería ceder a la monarquía, no solamente porque era un profeta tradicional, sino porque la monarquía copiaría los sistemas de los otros pueblos poderosos. No obstante, los deuteronomistas sí dejan claro que lo que a Dios le interesa no es la monarquía sagrada en sí, sino que el rey sea justo y bueno con los que no tienen defensa. Por eso nos recuerda el origen sencillo y humilde del pastor que llegó a ser rey, y eso no se debería olvidar nunca. Y en la segunda lectura se recuerda a la comunidad a la que se dirige esta carta que los que han llegado a la fe cristiana son hijos de la luz. Se supone que el autor, un discípulo de Pablo, está hablando a una comunidad que en otro tiempo eran paganos, es decir, nada para los judíos. El recuerdo de los orígenes humildes implica un proceso pedagógico que siempre busca la terapia espiritual de revivir realidades profundas. Todo lo que no sea eso es un dormirse, un olvidar el misterio de la gracia de Dios y de la salvación. Por eso el misterio de la luz es un misterio revelador, descubridor de las verdades de la vida que no se deben olvidar. Esta parte parenética o práctica de la carta a los Efesios se interesa por mostrar que las obras de las tinieblas son estériles, es decir, no engendran vida. Podemos subrayar en el texto
una concepción dualista bien marcada que puede prestarse a equívocos, como sucede en algunas expresiones de la comunidad de Qumran, que también divide la vida moral y de la comunidad en dos categorías, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Pero si superamos ese dualismo, podemos entender bien que lo que se propone en este caso a la comunidad es que vivan la fidelidad a Cristo, que los ha llamado a una vida en que los valores son la bondad, la justicia y la verdad. Las obras de las tinieblas no se mencionan, sino que simplemente se suponen que son como el misterio de la muerte. Se está hablando en términos morales y éticos, en lo que se puede coincidir sin separaciones dualistas con todos los hombres que viven de esos valores. Y Jesús, profeta de luz, de la luz de la vida, nos dice Juan en su Evangelio. El Evangelio de hoy es uno de los episodios más densos de la obra joánica. Un signo y un diálogo en polémica con los judíos nos presenta a Jesús como revelador de Dios que va destruyendo muchas cosas y concepciones que se tenían sobre Dios, sobre la vida, sobre la enfermedad, sobre el pecado y sobre la muerte. Juan enfrenta al hombre ciego de nacimiento con los fariseos, que son los que deciden sobre las cuestiones religiosas cuando se escribe esta obra. El ciego de nacimiento, en la mentalidad de un judaísmo teológico inaceptable, debía tener una culpabilidad bien personal, bien heredada de sus padres o antepasados. Los simbolismos con los que está compuesto el relato, el barro de la tierra, la saliva, el sábado, el envío a la piscina de Siloé, nos muestran a un Jesús que domina la situación en nombre de Dios para dar luz, en definitiva, para dar vida y para mostrarse como la luz del mundo. Se dice con razón que este es un relato bautismal de la comunidad joánica, una especie de catequesis para los que habían de ser bautizados en un proceso que les debía enseñar cómo el recibir y vivir la luz de la fe les llevaría necesariamente a enfrentarse con el misterio de las tinieblas de los que no aceptan a Cristo. El hombre ciego que llega a ver que al principio no sabe quién es Jesús, poco a poco va descubriendo lo que Jesús le ha dado y lo que los fariseos le quieren arrebatar. Hacia el centro de la polémica, este pobre hombre que ha venido ciego al mundo tiene que elegir entre una religión de vida, de luz, de felicidad, o una religión de muerte, la que le proponen los fariseos, a los que les duele más que el hombre haya sido liberado en sábado que el que pueda asomarse a la luz de la vida. Se dice que es el debate de la comunidad joánica procedente del judaísmo que ha aceptado a Jesús como el Mesías frente al judaísmo de la sinagoga. La actualización, sin embargo, de este tema nos muestra que mientras la religión no sea humana, comprensiva, iluminadora, misericordiosa, entrañable y restauradora, no tiene futuro en la humanidad, y eso es lo que ha venido a traer Jesús al corazón de la religión de su pueblo. El hombre debe ir a lavarse a la piscina del enviado, pero el enviado es el mismo Jesús. Podemos decir que aquel hombre no es curado o salvado por la saliva y el barro, sino por lavarse, por sumergirse en el misterio de la vida del Señor. Es un juego de imágenes llenas de sentido, de ahí su significado bautismal originario. Los vecinos, los parientes, los que le conocían en su ceguera y en su pobreza, se asombran de aquel acontecimiento. Ha sucedido algo maravilloso porque lo que viene de Dios no es comprendido más que por la fe. Los hombres y el mundo tenemos unos criterios demasiado cosificados para entender su manera de actuar. Toda aquella gente no podía comprender, ya que se necesitan otros ojos distintos para mirar lo que ha sucedido. Para ellos solo existe una respuesta: Jesús, que significa Salvador y que es el enviado, ha logrado lo que parecía imposible para los hombres. ¿Dónde está ese?, le preguntan las autoridades y responde el hombre: no lo sé. Nosotros vemos aquí algo más que una respuesta inocua. Aquel hombre ha comenzado a experimentar la salvación de Dios traída por Jesús, pero no puede decir quién es Él para los que solo pretenden verlo con los ojos humanos. Aquel hombre no puede decir dónde está Jesús porque en el interrogatorio solo existe un interés lejano de lo auténticamente salvador. Por eso no puede responder a los intereses malintencionados. El interrogatorio se hace más denso hasta arrancar de aquel hombre todo temor para confesar el misterio de la salvación. Más que otra cosa, el evangelista quiere apurar todo para contraponer a Jesús y la ley. No se trata de contraponer a Jesús y a Moisés, aunque pueda parecerlo, porque tras la figura de Moisés como auténtico y único revelador de la ley de Dios, los hombres quieren ocultar sus criterios religiosamente antihumanos. Ellos son discípulos de Moisés, pero ¿de qué les sirve si la ley fue dada para encontrar a Dios y la interpretación de la ley para facilitar el acercamiento?
En el judaísmo sucede todo lo contrario. La ley separa a los hombres de Dios. Esto es lo que ahora se quiere poner en evidencia. Los fariseos, todos los hombres que podemos ser egoístas, interponemos entre Dios y nosotros la ley, la tradición, los prejuicios de lo santo y lo sagrado, como si fuera voluntad de Dios, aunque no lo sea. Y por eso Dios queda lejano y nosotros nos hacemos dueños de nosotros mismos, fáciles para lo que nos interesa. La ley puede ser el engaño de nuestra vida y con ella queremos comprar a Dios, lo que no sabemos hacer con corazón desprendido. Este es el pecado del judaísmo y sigue siendo el pecado de nuestro mundo religioso. Jesús viene para dar luz, para iluminar la ley, para hacer posible una ley de libertad en el encuentro con Dios y esto pone en claro nuestro pecado. Cuando Jesús oye que aquel hombre ha sido rechazado por el mundo religioso de su entorno, sale a su encuentro y el hombre se entrega completamente a él. Es Dios mismo, un hombre entre los hombres, quien ha salido a su encuentro y quien le ha abierto los ojos de su vida para que pueda sentirse libre. En este Dios, en Jesús, cree el ciego, Él es su Señor. En el ciego de nacimiento están todos los hombres sumergidos en las tinieblas, hasta que Cristo trae el conocimiento que ilumina. Es la experiencia verdadera de las falsas seguridades de los judíos y del mundo, pero otros, sin embargo, se encierran y se afirman en lo que creen les va bien, y por eso permanecen en su ceguera. Es un juicio para el mundo, no porque Jesús venga a condenarlo, como podemos confrontar en esta cita que viene aquí sugerida, el libro de Juan capítulo 3, versículo 17 y siguientes, sino porque los hombres quieren permanecer en su hacer y en su vivir sin esperanza. Su pecado permanece. Es esto lo que quiere decir Juan para el judaísmo de entonces y para el mundo religioso de siempre. Y a continuación te voy a compartir lo que nos dice la revista Biblia y Vida Litúrgica, que me pareció muy acertado. La ceguera de este hombre será la ocasión de que se manifiesten las obras de Dios, que en boca de Jesús no significa otra cosa que el milagro o el signo que dentro de breves instantes va a manifestarle como la luz del mundo y de donde saldrá la iluminación espiritual del ciego y la condenación de la incredulidad del mundo. Jesús precisa aún más a continuación su vida aquí abajo. Es una jornada de trabajo de la que no debe perder ni un minuto. Su misión es la de iluminar. Esta escena concuerda con los gestos simbólicos de los profetas del Antiguo Testamento, pero ¿por qué esta unción de lodo antes del lavatorio en la piscina? San Ireneo quiere ver en ello una relación con la creación del hombre a partir de la arcilla del suelo. Jesús quiere hacer del milagro un signo de la nueva creación, de la que su venida es el principio. San Juan Crisóstomo piensa que Jesús quiere poner en evidencia la oscuridad de estos ojos cerrados en el momento en que Él los va a abrir a la luz. Y en todo caso, la aplicación con la saliva establece un contacto físico entre Jesús y el ciego, y así se sabrá que el agua de Siloé le viene de él su virtud curativa. La historia de este enfermo proyecta un pálido rayo luminoso sobre el camino que ha de recorrer la luz en el corazón humano, sobre los obstáculos con que se encuentra y sobre la lucha que ha de sostener contra el poder de las tinieblas. Porque el hombre es luz y tinieblas a la vez. Lleva en sí el poder de hacerse el ciego, o sea, puede buscarse unas buenas razones para no ver, crearse falsas evidencias y rehusar abrir los ojos diciéndose a sí mismo que ve. Y es que la luz es exigente, obliga a revisar muchas cosas, a renunciar a muchos hábitos y a romper a veces con lo que nos rodea. La mirada del hombre es turbia, le es preciso encontrar la pureza del niño. Esto es lo que nos quiere dar a entender la escena del ciego de nacimiento, que es una traducción de la lámpara de la palabra de Jesús. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si pues tu ojo estuviere sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Y ahora contemplemos la palabra. Vamos a auxiliarnos otra vez de la página de dominicos.org de las pautas para la homilia del día de hoy.
Donde nosotros buscamos culpables, Jesús busca a la persona y la levanta. Hay una pregunta que aparece enseguida en el Evangelio de hoy y que sigue viva entre nosotros, aunque la disimulemos con palabras más modernas. Al ver al ciego de nacimiento, los discípulos preguntan, ¿quién pecó? Es decir, ¿de quién es la culpa? ¿Acaso nosotros no hacemos con frecuencia lo mismo? Y hay algo curioso en esa pregunta con apariencia religiosa que a menudo es una coartada para no implicarnos. Si el dolor es responsabilidad del dolorido, yo puedo apartarme. Si la herida es castigo o consecuencia, entonces me quedo tranquilo. A veces nos encerramos detrás de nuestra religiosidad, pero Jesús no entra en ese juego, no se pone a debatir sobre causas, méritos, pecados heredados o teorías piadosas. Jesús mira al hombre, lo ve en su dignidad de hijo de Dios. Verlo en el Evangelio no es echar un vistazo, es reconocer, es dejarse tocar por la realidad concreta de alguien que está ahí, sentado a la orilla de la vida, sin nombre, reducido al ciego, el mendigo, el que no encaja, el migrante. Jesús lo mira de otra manera, no como un problema a explicar, sino como una persona a la que rescatar. El tiempo de Cuaresma no es un gimnasio moral para gente ya correcta, tampoco es una temporada de perfeccionismo religioso, ni un a ver si este año consigo ser mejor. La Cuaresma es un don, es dejar que Cristo nos cure la mirada para ver cómo ve Dios, es decir, no desde la sospecha, sino desde la misericordia, no desde el prejuicio, sino desde la dignidad. Dios se agacha hacia nuestro barro y nos invita a caminar hacia la luz. Jesús hace barro, se agacha y mezcla saliva y tierra. A algunos les chocará este gesto, pero es un gesto que conmueve. Dios no cura desde arriba, se arrodilla en el barro humano y toca lo que a nosotros nos da reparo tocar, la fragilidad, lo feo, lo que huele a fracaso. Jesús no cura con magia, sino acompañando. El ciego no es un mero espectador, tiene que levantarse, caminar y confiar. La gracia no aplasta tu libertad, por el contrario, la despierta. Es entonces cuando el ciego empieza a ver, pero no se trata solo de recuperar la vista física, sino que implica todo un proceso, como si el Señor nos dijera, la fe no te cae encima, es una invitación, un regalo que pide tu asentimiento, tu colaboración, tu sí, tu fiat. Cristo no se revela a los impecables, sino a los disponibles, a los que aún sin tenerlo todo claro no se cierran a su amor. La fe nace cuando descubrimos que Dios no es juez implacable, sino compañero de camino. Cuando la religión expulsa, Jesús se acerca. La luz del ciego deja al descubierto la oscuridad de otros, porque cuando alguien se levanta, cuando alguien recupera dignidad, cuando alguien empieza a hablar con libertad, eso incomoda. Y aquí aparece otro tipo de ceguera, la ceguera religiosa. Los fariseos, que son gente seria y defensora de la pureza, de la norma y del control, no soportan que Dios se salga del guión. Ellos saben quiénes pueden y quién no. Ellos reparten carnets de pertenencia, membresías, ellos deciden quién puede estar dentro y quién fuera. Y como no pueden negar el hecho, el hombre ve, atacan a la persona, pues si tú naciste en pecado. Esa frase es una piedra que con violencia convierte la biografía del otro en sentencia. En nuestra sociedad seguimos haciendo lo mismo, aunque con un vocabulario y formas nuevas. Etiquetamos a personas por su origen, por su historia, por su caída, por su situación afectiva, por su salud mental, por su manera de vivir, por su acento, por su pasado. Las reducimos a un titular, a una estadística, a una etiqueta, y así nos ahorramos el trabajo de conocerlas. También en la iglesia, a veces sin darnos cuenta, convertimos la mesa compartida de Jesús en un examen y el templo en una aduana, y el evangelio en un reglamento y la comunidad en el club de los que cumplen. El texto dice que lo expulsan. Expulsar es una palabra dura, no es solo te invito a irte, sino no tienes sitio con nosotros. Y hay muchas personas que viven eso hoy. Algunas se van en silencio porque ya no se sienten miradas con amor, otras se quedan en la periferia acercándose a la fe con miedo a ser señaladas, otras a su vez creen, rezan, buscan a Dios, pero sienten que su historia no cabe en nuestras categorías. Una de las frases más bellas del pasaje evangélico es esta: cuando Jesús oyó que lo habían expulsado, fue a buscarlo. Jesús no se queda del lado del sistema para protegerse, se mueve hacia el expulsado, se desplaza a la periferia y va en su búsqueda. Y con esa actitud nos dice que el lugar de Dios no está donde se presume pureza, sino donde se defiende la vida herida, donde se sana y se curan heridas. En este cuarto domingo de Cuaresma, el domingo de la alegría, no hablamos de una alegría ingenua, sino de la alegría de saber
que Cristo sale siempre a nuestro encuentro. Hablamos de la alegría de creer que nadie está definitivamente condenado a vivir en la oscuridad, la alegría de que la última palabra no la tiene la etiqueta, ni el rumor, ni el prejuicio, ni la culpa. La última palabra la tiene Jesucristo, el Señor. Y ahora me pareció muy importante incluir lo que nos dice San Agustín en la segunda lectura del oficio de hoy, de la liturgia de las horas. Y nos dice así, de los tratados de San Agustín Obispo sobre el Evangelio de San Juan, el Señor dijo concisamente, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Con estas palabras nos mandó una cosa y nos prometió otra. Hagamos lo que nos mandó y de esta forma no desearemos de manera insolente lo que nos prometió, no sea que tenga que decirnos el día del juicio, ¿hiciste lo que te mandé? Para poder pedirme ahora lo que prometí. ¿Qué es lo que mandaste, Señor Dios nuestro? Te dice, que me siguieras. Pediste un consejo de vida. ¿De qué vida sino de aquella de la que se dijo, en ti está la fuente de la vida? Con que hagámoslo ahora, sigamos al Señor, desatemos aquellas ataduras que nos impiden seguirlo. Pero ¿quién será capaz de desatar tales nudos si no nos ayuda aquel mismo a quien se dijo, rompiste mis cadenas? El mismo de quien en otros salmos se afirma, el Señor liberta a los cautivos. Me adelanté. El Señor endereza a los que ya se doblan. ¿Y en pos de qué corren los liberados y los puestos en pie, sino de la luz de la que han oído? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, porque el Señor abre los ojos al ciego. Quedaremos iluminados, hermanos, y tenemos el colirio de la fe. Porque fue necesaria la saliva de Cristo mezclada con tierra para ungir al ciego de nacimiento. También nosotros hemos nacido ciegos por causa de Adán y necesitamos que el Señor nos ilumine. Mezcló saliva con tierra, por ello está escrito, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Mezcló saliva con tierra, pues estaba también anunciado, la verdad brota de la tierra. Y él mismo había dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. Disfrutaremos de la verdad cuando lleguemos a verlo cara a cara, pues también este se nos promete. Porque ¿quién se atrevería a esperar lo que Dios no se hubiese dignado dar o prometer? Lo veremos cara a cara. El apóstol dice, ahora vemos confusamente en un espejo, entonces veremos cara a cara. Y Juan añade en su carta, queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado. Me pasé otra vez. Y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Esta es una gran promesa. Si lo amas, síguelo. Yo lo amo, me dices, pero ¿por qué camino lo sigo? Si el Señor tu Dios te hubiese Si el Señor Dios te hubiese dicho, yo soy la verdad y la vida, y tú deseas la verdad y anhelaras la vida, sin duda que hubieras preguntado por el camino para alcanzarlas y te estarías diciendo, gran cosa es la verdad, gran cosa es la vida, ojalá mi alma tuviera la posibilidad de llegar hasta ellas. ¿Quieres saber por dónde has de ir? Oye, que el Señor dice primero, yo soy el camino, antes de decirte a dónde has de ir. Y te dijo por dónde. Yo soy el camino. ¿Y a dónde lleva el camino? A la verdad y a la vida. Primero dijo por dónde tenías que ir y luego a dónde. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Permaneciendo junto al Padre es la verdad y la vida. Al vestirse de carne se hace camino. No se te dice, trabaja por dar con el camino, para que llegues a la verdad y a la vida. No se te ordena esto. Perezoso, levántate. El mismo camino viene hacia ti y te despierta del sueño en que estabas dormido. Si es que en verdad te despierta, levántate pues y anda. A lo mejor estás intentando andar y no puedes porque te duelen los pies. ¿Y por qué te duelen los pies? ¿Acaso porque anduvieron por caminos tortuosos bajo los impulsos de la avaricia? Pero piensa que la palabra de Dios sanó también a los cojos. Tengo los pies sanos, dices, pero no puedo ver el camino.
pues entonces piensa que también iluminó a los ciegos. Y ahora pasemos de la meditación a la acción. Y nos regresamos a concluir con lo que nos decía las pautas de la homilía. Dejemos que este evangelio nos haga 3 preguntas sencillas. ¿A quién estoy tratando como culpable para no acercarme? ¿A quién estoy mirando como caso y no como hermano o hermana? ¿Qué tipo de ceguera religiosa se me ha pegado sin darme cuenta? ¿Acaso esa que hace que yo sepa demasiado pero ame poco? Y una petición para esta semana. Señor, cura mi mirada, que vea como tú ves, que no use tu nombre para dejar fuera a nadie, que cuando alguien sea expulsado yo tenga el coraje de salir contigo a buscarlo. Y ahora transforma tu meditación en oración. Y para ello vamos a tomar el Salmo 118. Odio el camino de la mentira. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Y repítelo varias veces. Odio el camino de la mentira. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Y una tercera vez. Odio el camino de la mentira. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Muchísimas gracias por acompañarme. Me despido con, me despido con este mensaje. Muchísimas gracias por perseverar conmigo. Dale like y comparte para que Jesús sea amado por todos los corazones. Y me despido diciendo, fiat en la voluntad de Dios, siempre. Espero que te haya dejado llenito el corazón esta meditación. Te invito a que vayas a ponerle pausa, a revisar las citas que se te proponen y me despido. Te recuerdo que hice este estudio con mucho cariño para ti. Espero que lo atesores en tu corazón, que no te haya entrado por aquí, te haya salido por acá. Coméntame qué te ha parecido, dale like y comparte. Bendecida semana. Muchísimas gracias por perseverar conmigo.